Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 383, Desatando el nudo. El cardenal de Mare, al regresar al Palacio de las Delicias después de su encuentro con el Papa, se sobresaltó. Había encontrado a Ariadne sentada con un rostro impecable. Y a su lado, estaban su futuro yerno y un amigo de su hija que no esperaba encontrar allí. ¿Cuándo regresaste? Hace un momento. Ariadne fue concisa. El cardenal no insistió en preguntar más. Indagar solo empeoraría el ánimo de todos los involucrados. El cardenal decidió hacerse el ciego con los ojos nublados. Pero el mal humor ya existente debía ser disipado, así que el cardenal señaló con la barbilla al amigo de su hija sentado en un rincón y preguntó. Por cierto, ¿por qué está ese amigo aquí? Rafael, que estaba arrinconado con Alfonso en el salón, se levantó de repente y saludó con amabilidad. Su eminencia, el cardenal, hola, ¿cómo ha estado? El cardenal de Mare, que no tenía ni idea de la suerte que le había traído la otra persona, frunció los labios. Si Rafael supiera lo que había hecho, lo habría perseguido hasta el infierno para cobrar la recompensa, pero lamentablemente Rafael tampoco sabía que había decidido al próximo candidato a papa. No era incomprensible que el cardenal estuviera de mal humor. Pensó que el joven que rondaba a su hija, y que no le satisfacía, seguía rondando a su hija incluso después de que ella se casara. Pero hoy era un buen día. Renunció a seguir discutiendo, sentó a Ariadne y dijo. Aria. Ese príncipe. Parece que habrá algunos cambios en mi persona. ¿Cambios en su persona? ¿Qué? El cardenal de la archidiócesis de San Carlo no era un puesto que implicara ascensos o traslados, por lo que era comprensible que estuvieran perplejos. Soy el próximo papa. Ante esas palabras, Ariadne, Alfonso y hasta Rafael, que estaba arrinconado como un extraño, abrieron los ojos de par en par y miraron al cardenal al unísono. ¿Eso cómo sucedió? El cardenal de Mare omitió la humillante prueba de Ludovico y las 4 enormes provocaciones que había escuchado, y solo dejó el esquema para reconstruirlo y contarlo. El puesto de sucesor que quedó vacante por la purga del arzobispo de Bouch-Duren lo ocupará tu padre. Oh padre, qué bien. Qué buena noticia. Felicidades, su eminencia. La reacción del joven pálido y arrastrado fue mucho mejor que la de su hija, que era rígida sin importar lo que dijera por su naturaleza, y la del príncipe, cuya naturaleza estaba lejos de ser alegre. El cardenal chasqueó la lengua insatisfecho incluso con esto, pero no pudo evitar que las comisuras de sus labios se curvaran hasta las orejas. Los elogios siempre son deliciosos. El exarzobispo de Bouch-Duren intentó envenenar al papa, y tuvo un éxito a medias, por lo que el papa no vivirá mucho. Pronto tendremos que discutir el proceso de sucesión específico. Antes de la llegada de Felipe IV, el Papa Ludovico le explicó al cardenal de Mare uno por uno quiénes eran los votantes de su lado y cómo había logrado obtener esos votos. Estábamos hablando de algo importante y un invitado inesperado irrumpió y lo interrumpió. Ariadne miró a su padre con una expresión de «¿Qué tan importante es para interrumpir una audiencia privada entre el Papa y su sucesor?» Un 10% de ella sospechaba que su padre se había equivocado en algo. Felipe IV de Gálico vino hoy a ver al Papa. Al escuchar eso, Ariadne se sorprendió, pero lo entendió de inmediato. Sí, era un invitado que podía interrumpir una audiencia privada. Al mismo tiempo, las gruesas cejas de Alfonso se agitaron. ¿Dice que Felipe está entrevero ahora? Así es. Alfonso no sentía ninguna simpatía por su primo Felipe, quien incluso había pensado en encerrarlo en Montpellier y matarlo. Pero ahora Alfonso no se movía simplemente por emociones, sino que estaba manejando un tablero de ajedrez con varias piezas. La visita de Felipe era claramente una buena oportunidad para él. El cardenal de Mare continuó explicando. Vino hoy y le hizo una petición absurda al Papa. Rafael preguntó de repente. ¿Le pidió que lo hiciera emperador? El cardenal de Mare miró de reojo a Rafael. No es tan extraño. Rafael, avergonzado, frunció los labios. Cuando el cardenal de Mare vio que Rafael estaba molesto, le ofreció un dulce de azúcar que estaba sobre la mesa. El cardenal de Mare y Rafael de Valdesar se llevaban bastante bien.
Quiere una amnistía general de la ley alemana. ¿Qué una amnistía general de la ley alemana? Esta vez Ariadne se sorprendió. ¿Eso, por qué tan pronto? La amnistía general de la ley alemana era una historia que comenzaría a mencionarse como muy pronto en 5 años y se concretaría en unos 10 años. Felipe IV en su vida anterior también había solicitado una amnistía general de la ley alemana para otorgar derechos de sucesión a los hijos ilegítimos. En ese momento había opiniones divididas sobre por qué el rey de Gálico había hecho tal petición. Sin embargo, Ariadne, que tenía acceso a secretos de Estado a través de César, conocía la razón. El bastardo Jan. Felipe IV finalmente no logró obtener a Bianca de Tarento y se casó con la princesa, hija del ex rey del reino de Gredo. La princesa del reino de Gredo trajo una gran dote, pero había enviudado de su primer matrimonio y tenía hijos de ese matrimonio. También era mayor que Felipe. Y crucialmente no vivió mucho. Se rumoreaba que fue envenenada por la princesa Auguste, quien codiciaba el puesto de reina regente. Pero la verdad es que nadie lo sabe. Aparte de que hubo una mujer que ocupó brevemente el puesto de reina, Felipe IV llevó una vida muy limpia en cuanto a asuntos de mujeres. Y apareció el niño que quería que heredara el reino, un niño que se parecía mucho al rey, el bastardo Jan. La princesa Auguste murió antes de lo previsto y ahora todo el orden está alterado. La amnistía general de la ley alemana que Felipe IV impulsó en su vida anterior finalmente se llevó a cabo, sentando al regente César, que era el hijo ilegítimo del rey, en el trono etrusco. ¿Cree que se aprobará? ¿Quién sabe? El cardenal de Mare inclinó la cabeza. El papa Ludovico no llegó a una conclusión clara. Pero cuando habló del puerto de Pisarino, los ojos del papa Ludovico brillaron con codicia. Parece que tendremos que esperar y ver. Si se dejaba al papa Ludovico, parecía que algún día concedería la amnistía general de la ley alemana. Pero Ludovico tenía un límite. El límite de no saber cuándo moriría. Si él lo arrastraba sin decidir, la decisión pasaría al cardenal de Mare. Estoy cansado, voy a echar una siesta. Duerma. Descanse, su eminencia. Descanse bien. Después de que el cardenal de Mare entró en sus aposentos, Rafael dijo con curiosidad. ¿Por qué Felipe IV de repente se obsesionó con una idea tan extraña? ¿No será que, siendo un loco expansionista, si se deroga la ley alemana, algún antepasado suyo que era bastardo podría convertirse en heredero y apoderarse de algún país? Era una inferencia muy razonable, pero incorrecta. Ariadne decidió revelar parte de lo que sabía. Ella abrió la boca lentamente. Debe ser por el bastardo Jan. ¿El bastardo Jan? Para Rafael y Alfonso, era un nombre que nunca habían oído. He oído rumores de que Felipe IV tiene un hijo ilegítimo al que adora. Dejando a un lado a Rafael, incluso para Alfonso, que contactaba regularmente con los embajadores enviados por el reino etrusco y que recientemente había empezado a operar su propia organización de información, era la primera vez que oía algo así. ¿Cómo te enteraste de eso? Ariadne, que no podía decir que era algo que había sucedido en su vida anterior, eligió la excusa más fácil. Es un rumor que circula en el mundo de los negocios. Pero a veces se nota al entregar mercancías y las historias se filtran a través de los sirvientes que hacen trabajos humildes, así que a veces esta es la forma más rápida de enterarse. En realidad, no se obtiene información de alto nivel por esa vía, pero los dos hombres lo aceptaron sin objeciones. Si Ariadne lo decía, así era. Ella continuó. Ahora mismo Felipe IV no tiene herederos legítimos, así que después de su muerte, tendrá que encontrar a uno de sus primos para que herede el trono. Ariadne señaló a Alfonso. Uno de los candidatos a rey de Gálico también está aquí. Ari. Alfonso la detuvo suavemente. Se dio la vuelta y la abrazó. No aceptaría ese puesto ni, aunque me lo dieran. La propuesta de Odón era inaceptable. Rafael, que estaba haciendo como que vomitaba, abrió mucho los ojos al oír la propuesta de Odón. ¿La propuesta de Odón? ¿El duque Odón te propuso algo? Alfonso soltó una risa hueca. Dijo brevemente. Me dijo que si me casaba con la duquesa Lariesa, me haría rey del reino de Gálico. ¡Guau! Alfonso miró a Rafael con el ceño fruncido ante su exclamación. Había logrado calmar a Ariadne,
y no quería que la reacción de Rafael la hiciera volver a deprimirse. Rafael, que era rápido para captar las indirectas, observó la expresión de Ariadne. Pero como tenía una cola, supongo que no pudiste aceptarlo, ¿verdad? Me dijo que viviera con Ari, pero que si teníamos hijos, los registrara como hijos de Lariesa y los enviara a Gálico. Dijo que él los criaría. Ante esas palabras, Rafael se enderezó. Está renunciando a la sangre para obtener la cultura. En el cuerpo de ese sucesor no correría ni una gota de la sangre del duque Odón, pero en cambio, crecería bajo la tutela del duque Odón y encarnaría la identidad de un galicano. Qué elegante manera de decir que se iba a tragar el reino etrusco, amortiguando la noticia con un cojín. Alfonso asintió. Aunque por mi linaje soy mitad galicano, no tengo una identidad galicana. Y de hecho el espíritu es más importante que el cuerpo. Si el próximo sucesor, que heredará tanto el reino etrusco como el reino de Gálico, es un cuarto galicano por sangre, pero un galicano emocionalmente completo desde el punto de vista de Odón, es como tragarse el reino etrusco sin esfuerzo. Alfonso besó suavemente la mejilla de Ariadne. Así que no te disculpes. De todos modos, era una propuesta inaceptable. Esta vez, Rafael, en lugar de hacer como que vomitaba, miró a Alfonso y le preguntó seriamente. ¿Le expresaste tu rechazo al duque Odón? Lo rechacé, pero se fue sin escuchar mi respuesta. Probablemente tendré que volver a expresar mi negativa antes de que termine este viaje. Alfonso ya había pensado en un plan. Odón no tendría más remedio que dejarlo ir. Es aún mejor que Felipe haya venido a Trevero, ¿no? ¿Qué quieres decir? Yo. Alfonso sonrió. Si el duque Odón no me da una garantía por escrito de que el compromiso o matrimonio con la duquesa Lariesa es infundado y que no hay nada entre ellos, iré a ver a mi querido primo, su majestad Felipe IV, para saludarlo. En la sonrisa siempre bondadosa de Alfonso, brilló una rara pizca de picardía. Le preguntaré si mi querido primo, el duque Odón, un cercano confidente de su majestad, me propuso que me deshiciera de su majestad y me convirtiera en rey de Gálico, y si su majestad está bien.